¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, desde hace algunos días, a diferencia de lo que venía ocurriendo durante muchos meses en la Argentina, yo les diría años, por lo menos en los últimos años, la agenda dejó de ser el interés empresario, del mercado, del Círculo Rojo, del Fondo Monetario, de tantas otras cosas, para por lo menos durante algunas horas y durante algunos días que se hable de la situación de los trabajadores. Ha habido un cambio de agenda. Usted me dirá, ¿resuelven los problemas? No, no los está resolviendo integralmente, pero los pone en debate. Y en algunos casos con medidas. Y esta parece ser una buena noticia en el marco de años en los que los trabajadores han perdido poder adquisitivo y participación en la renta que se genera en la producción en la Argentina. Que eso está medido, digamos, eso no es un discurso, digamos, es un dato, está medido. Es un dato medido. En el 2015, los trabajadores participaban del 51% del reparto de la torta. Hoy nos llegan al 48%. Eso que parece, usted me dirá, bueno, son 3, es una enormidad. Claro. Es una enormidad, porque además lo que se ha profundizado también en este último tiempo, no es solamente la pérdida del poder adquisitivo, sino la inequidad que existe entre algunos sectores de trabajadores que tienen sueldos por encima del $1.000.000 y otros que no logran alcanzar la canasta básica alimentaria. Pero no solamente que no la alcanzan ellos, digamos, individualmente, ni siquiera la alcanzan en los ingresos del hogar. En la familia. En la familia. Digamos. Por eso vos podés tener hasta 2 sueldos que no lleguen a $300.000 en una misma hogar. ¿Y eso qué implica? Bueno, que tengamos casi un 40% o más de un 40% de personas en la pobreza. Claro. De esto estamos hablando, ¿no? De que más del 40% de los argentinos viven en la pobreza. Y que muchos, teniendo un trabajo estable, formal... Que ese es el nuevo fenómeno. Bueno, no te alcanza. Porque antes, el que tenía un trabajo estable, formal, en relación de dependencia, estaba por sobre encima de la línea. No tiraba manteca al techo, pero estaba por sobre encima de la línea. Pero se suma un elemento que agrava todavía este contexto. Y es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría hace 20 años atrás, 10, 15 años atrás, donde generalmente había una persona que iba a trabajar y alguien que se hacía cargo de las tareas del hogar, hoy, afortunadamente, tenés la posibilidad de que hombres y mujeres trabajen por igual, ¿no? Sí. Y que haya por lo menos 2 personas en el hogar que tengan ingresos, por lo menos 2, ¿no? Y sin embargo, a pesar de tener 2 ingresos, no te alcanza para salir de la pobreza. Sí. Por lo cual nos está exponiendo a una situación muy compleja. Bueno, lo decíamos, los trabajadores han vuelto a estar en la agenda. Sin que pensemos que esto está resolviendo todos los factores, ¿no? Pero, por un lado, el tema del bono se planteó, más allá de que hemos dicho, es un bono por única vez, que además esa cuenta de paritaria, que no resuelve las dificultades que tienen los trabajadores, pero al menos puso en discusión el hecho de que, ojo que con esto a los trabajadores no les está alcanzando para nada, ¿no? Que sí o sí se necesitaba una recomposición. Después, absolutamente. El cómo, el modo, alcanza, no alcanza, esa es otra discusión. Después se pusieron en debate las asignaciones, que es otro tema central. Ahora anunció Massa que la semana que viene habrá propuesta para los monotributistas. Este es otro tema central, ¿no? Sí. Porque cuando hablamos de los monotributistas hablamos de aquellos que aparecen como emprendedores, que en muchos casos tampoco tienen posibilidades de llegar a fin de mes y que tampoco tienen posibilidades de definir en el mercado valores, precios, ¿no? Queda todavía un porcentaje muy alto que tiene que ver con la gente que trabaja en negro, aquellos trabajadores que están de manera informal y que viven de la changa y demás. Y que, si bien uno decir, bueno, pero se aumentó la asignación universal por hijo y también aumentaron la tarjeta alimentar, es absolutamente insuficiente para estos sectores. Ayer se habló de ganancias, ya lo vamos a estar ampliando en algún momento, con la quita del impuesto a las ganancias y también comenzará la semana que viene el debate sobre la jornada laboral, que es una discusión que uno dice, bueno, en medio de la crisis parece que queda en segundo plano. Y no tanto, porque probablemente sea quien fuera quien gane a partir de las elecciones de octubre y quien asuma a partir del 10 de diciembre, la reforma laboral, la discusión de una reforma laboral va a aparecer de alguna manera. Sí. En el sector de Milei es difícil saber en qué términos. Uno supone que va a implosionar todo, que va a jugar a favor de las empresas, que va a desgastar las condiciones laborales de los trabajadores, pero que también tendrá un freno en el Congreso y en las movilizaciones. Habrá que ver
cómo se articulan estos procesos donde Milei pretende que todo quede en manos del mercado y cuando todo queda en manos del mercado sabemos quiénes pierden, los trabajadores inevitablemente. Bullrich, que planteó, entre otras cosas, por ejemplo, que no haya más indemnizaciones, que el trabajador se pague su propio seguro y que en algún momento eso pueda ser una manera de solventar en el caso de que te despida un empleador. En el caso de Massa, ayer habló de recuperar el poder adquisitivo, pero también hay muchos sectores que hablan de una modificación de los convenios colectivos de trabajo. Ahora, en esa discusión de los convenios colectivos hay algo que surgió en la pandemia, que es reducir las jornadas laborales, ¿no? Se dio fuertemente en la pandemia, aunque hay una discusión que se lleva un largo tiempo. ¿Qué implica reducir las jornadas laborales? ¿Qué es? ¿De horas? ¿De día? ¿Cómo de es? Horas, fundamentalmente de horas, pero también hay proyectos que incluyen reducir días. De los 6 que están en diputados, hay algunos que hablan también de reducir días. La carga de... A ver, lo que dicen en general es horas semanales y después habrá que ver cómo se distribuye. ¿Cómo lo distribuís? Si vos distribuís en que sean 4 horas por día o pueden ser 6, pero menos días de trabajo. Esta discusión en los países centrales se viene dando fuertemente. Alemania, España, también aquí en Sudamérica, en Chile, ya se aprobó una reducción que se va a dar de manera gradual, pero que avanza en esos términos. ¿Por qué? Porque señalan quienes impulsan los proyectos en los sectores laborales, y esto ha podido ser evidenciado, por ejemplo, en Inglaterra, que tuvo un avance muy importante en ese sentido, que cuando vos reducís la jornada laboral aumenta la productividad. Es decir, las empresas aumentan la productividad y por el otro lado se reducen las posibilidades de despido. Por eso nos parece interesante esta discusión que la semana que viene va a empezar en el Congreso y que vamos a plantear. A ver. Comenzará la semana que viene el debate en la Cámara de Diputados. Fueron presentados 6 proyectos hasta ahora y no se descarta que puedan ingresar otros. El debate se fortaleció a partir de la pandemia, pero hasta ahora no había un tratamiento. Estaban los proyectos, pero no se trataban. El diputado oficialista Hugo Yasky anunció que la semana próxima se va a dar la primera reunión de este tema, insisto, reducción de la jornada laboral en la comisión que preside el propio Yasky. Pero vamos a ver algunos detalles. Dijo Yasky, vamos a invitar a representantes no solamente de los sindicatos, sino también de sectores gubernamentales, de Alemania, de España y otros países para que nos cuenten cómo redujeron la jornada laboral y los beneficios que aportó, porque había una especie de prueba. Por ejemplo, en Inglaterra se hicieron pruebas, no en todos lados, sino en algunas empresas de manera focalizada y en algunas ciudades, en particular en Londres, pero también en Manchester, que es una zona muy industrial de Inglaterra, y advirtieron que genera muchos beneficios, ¿no? Porque no aumenta el costo para el empresario, pero sí aumenta la productividad. Claro. Digo, miren desde qué lógica, y eso ni hablar para la vida del trabajador, ¿no? El senador Mariano Recalde presentó uno de los proyectos y que busca unificar en un código del trabajo las normas para disminuir la jornada semanal a 36 horas. No 40 como está ahora. Efectivamente, 36 horas laborales de 4 días. Acá lo que decías vos, ¿no? No solamente se reduce la cantidad de horas, sino la cantidad de días que se trabaja. Es decir, a partir de, por ejemplo, ¿no? Viernes, sábado y domingo no trabajarías y lo harías lunes, martes, miércoles y jueves. También señaló Recalde, el objetivo es incrementar la productividad, disminuir los costos empresarios y accidentes y permitir una mejor distribución del empleo. Un dato que se verificó en Europa es que cuando un trabajador se desempeña durante 5 días o más, tiene mayor probabilidad de cometer errores, de ser víctima de un accidente, de generar una baja en la productividad. ¿Por qué? Porque hay un desgaste emocional que se suma a la carga física que tiene ese trabajador. Pero vamos a ver más detalles. Del lado del Frente de Todos también hay proyectos similares presentados por los diputados Eduardo Valdés y Sergio Palazzo, que es el titular de la bancaria, que es uno de los proyectos que mejor ven como debate, como debatible allí, ¿no? Nicolás del Caño, también el diputado de izquierda, presentó el año pasado un proyecto para reducir la jornada de trabajo, en este caso a 6 horas diarias y 30 semanales. Claro, se mantienen los días, pero con 2 horas menos. Sí, con 2 horas menos y 30, ¿no? Semanales, lo que también está puesto allí en discusión. El socialista Enrique Esteves presentó el 15 de marzo una iniciativa para reducir la jornada laboral a 36 horas semanales. El proyecto establece
que las horas suplementarias, es decir, las horas extras que vos puedas realizar, no pueden exceder las 30 horas semanales y las 200 horas anuales. Es decir, el proyecto no solamente pone un límite a las horas de trabajo formales, claro, sino a las que podés acordar como horas extras, ¿no? También se plantean esos términos. En noviembre del 2022, porque uno dice, bueno, pero ¿hay un interés del Ejecutivo? Bueno, la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, se manifestó a favor de este modelo y aseguró que se podría ir avanzando a través de los convenios colectivos. Y acá está la discusión, ¿no? Porque si en lugar de una ley que defina por todos, esto se va a discutir según convenio colectivo de trabajo, la apertura de los convenios colectivos pone en debate sobre si solamente se van a querer discutir esto o el convenio en general. Claro. Y los trabajadores, en algunos casos, están diciendo, bueno, necesitamos discutir convenios. ¿Por qué? Porque han cambiado las cuestiones tecnológicas. Hay algunos que están muy antiguos. Hay algunos que están muy, muy antiguos. Pero el problema es que claro, si vos abrís el convenio en un momento de crisis como el que vive la Argentina hoy... ¿Hacia dónde van esos cambios? Claro, que no terminen afectando derechos adquiridos de los trabajadores. Bueno, esto es parte de una discusión que seguramente se va a dar, naturalmente que se va a dar. Habrá que ver en qué términos y con qué fortaleza y qué rol del Estado. No es lo mismo si va a haber un Estado presente para garantizar determinados derechos o si habrá un Estado reducido al mínimo que en realidad es lobista de sectores que lo que buscan es ganancia propia, ¿no? Bueno, pongo dos ejemplos porque tienen más que ver con nuestra economía. Mira, si traía Inglaterra, Alemania o España, más allá de que van a ser citados, son características distintas a la Argentina. Pero en México, la semana laboral de 40 horas podría entrar en vigencia antes de fin de año. Ya está definido, hay una decisión política. Antes de fin de año van a reducir también, ¿no? En Chile también decidieron reducir gradualmente. Este año van a reducir de 45 a 40, pero la idea de Chile es ir avanzando gradualmente hasta llegar a las 30 horas. Bueno, habrá que ver cómo es que se da esa evolución en Chile, pero la idea es que gradualmente se vaya avanzando en esa restricción. Bueno, parte de un desafío que la Argentina tendrá que enfrentar. El tema de los convenios laborales en la incorporación del que trabaja desde su hogar o que trabaja, ahora se denomina... Que ha quedado implementado mucho desde la pandemia, ¿no? Mucho de la pandemia, pero que formalmente los convenios no lo incorporaron. No están incorporados, claro. O que vos puedas trabajar desde cualquier lugar. Por ejemplo, en lugar de estar en una oficina, un lugar físico, vos puedas hacer esa misma tarea, no sé, te vas a un bar, trabajás. Porque eso en Estados Unidos, sobre todo en las empresas tecnológicas, esto se da de manera habitual. Hay trabajadores que están en una playa trabajando y sin embargo son absolutamente productivos porque lo están midiendo. Lo que mide el empresario es la productividad. A ver, haceme bien el trabajo, no me importa dónde lo hagas. Bueno, estas discusiones que tienen que ver con el mercado laboral tendrán que naturalmente formar parte de este debate, ¿no? Me gustó lo de la playa, ¿eh? ¿Te gustó? Me gustó, me gustó pues. En la playa. En la playa. Mariano, vas vos, ¿eh? Bueno, ahí aparece Mariano en malla. Bueno, ahí ya no sería... Vamos con los títulos. No sería tan agradable. Gracias, Pablo. Nos vemos en un ratito.